El otro tipo de diagramas utilizado en instrumentación y control son los diagramas de lazo. Su función es similar a la función de los diagramas esquemáticos de control o esquemáticos de conexión que se utilizan en ingeniería eléctrica y se realizan en la fase de ingeniería de detalles. Es decir, la función de los diagramas de lazo es mostrar las conexiones que existen entre los instrumentos de campo y los elementos finales de control, es decir, la conexión entre los instrumentos y el controlador, y entre el controlador y el elemento final de control, incluyendo cajas de conexiones intermedias si es que existen. En las siguientes tres diapositivas o siguientes tres esquemas vamos a ver tres formas de hacer un diagrama de lazo que, dependiendo de las necesidades, podemos adoptar cualquiera de ellas. En la primera vemos un diagrama de lazo que parece mucho a un DTI o PID, en el cual se muestran todo lo que es el lazo de control, pero no se muestran los equipos, los dispositivos. Ahí podemos ver en el lado izquierdo un transmisor de flujo representado con las letras FT, un TW que es Temperature Well, un pozo de temperatura, es lo mismo que termopozo, donde va instalado una termocupla, y de allí van esas señales, ambas eléctricas, a un PLC, que es un controlador lógico programable. El PLC es una especie de computador industrial que hace las funciones de controlador. Se pueden programar allí muchos lazos de control. Bueno, en uno de esos lazos entran estas dos señales que vienen del campo y de allí se genera una señal también electrónica, es decir, eléctrica. Tanto la entrada como la salida son en 420 miliamperios y la salida va a un convertidor IP. Un convertidor IP es un transductor que recibe señales, en este caso de 420 miliamperios, de ahí viene la letra I, y las convierte en señales de aire en una presión equivalente de 3 a 15 libras por pulgada cuadrada, de ahí viene la P, es decir, convierte corriente en presión, y de allí va a una FSB, que es una válvula de control de flujo. Este diagrama de lazo está titulado Control Anti-Surge del compresor o control de surge del compresor. Surge se denomina a lo que se llama una, pudiera traducirse como una oleada, es decir, el compresor recibe, en este caso, aire a una cierta presión, lo entrega a una presión más elevada, y la oleada se produce cuando, por ejemplo, el compresor baja sus revoluciones o se detiene y el aire de presión se devuelve desde la salida hacia la entrada. Es como una ola. Entonces, ese tipo de fenómeno hace girar el compresor en dirección contraria y puede dañar tanto la parte mecánica como la parte eléctrica. Entonces se usa un esquema de control para que esas oleadas sean desviadas hacia otro sitio, en este caso hacia la entrada del compresor, de manera de que no le produzca daños al equipo. El punto aquí, vamos a enfocarnos en los diagramas, en la parte superior del diagrama, porque aquí aparecen al menos dos lazos de control. En la parte superior ven un transmisor de presión diferencial, PDT, que entrega una señal eléctrica en 420 miliamperios a un panel de campo, un tablero de campo, y allí va a un panel rear, es la parte trasera de un panel que está en la sala de control, y de allí va al panel front, que es decir, la parte frontal del tablero, donde llega a un FIC, que es un controlador e indicador de flujo. En este diagrama también está la parte donde se muestra el flujo de aire entrando al compresor, y ese es otro lazo de control, pero el detalle, compárenlo con el diagrama anterior, que aquí se observa el tipo de señal. Todas dicen 420 miliamperios, en otro lado dice suministro de aire de 20 APSI, y se muestran inclusive los puntos de conexión con las polaridades, dónde va el cable positivo y dónde va el cable negativo, inclusive la fuente de alimentación en 120 voltios, tanto para el frontal del tablero como para otros instrumentos que requieren
alimentación externa para poder funcionar. Y finalmente, en este tercer diagrama hay otro ejemplo donde se muestra un transmisor de nivel o LT con sus señales que va a una caja, lo que hoy se llama aquí caja de agrupación, es una caja de conexión intermedia que está en el campo, y allí va en otro cable a un tablero denominado marshalling. Aquí también le dicen marshalling, pero es un tablero donde llegan todas las señales de campo de todos los instrumentos a una serie de bornes, y de allí salen los cables hacia los distintos equipos de control, en este caso hacia los PLC. Observen que del marshalling salen unos cables que van a lo que dice armario de control, y lo que está encerrado en el cuadrado dice PLC 001, que es, en este caso, es un bloque de control que está programado dentro del PLC. Está el nombre de la señal asignada, el nombre que le asignaron a la señal en el programa del PLC, y nosotros, símbolos que están allí, las otras letras, rack, slot y channel, son identificaciones de en qué parte del PLC, en cuál borne de todas las borneras que tiene el PLC están conectadas esas señales. Dice rack 4, el PLC en este caso tiene por lo menos 4 tableros distintos. Slot 5, cada tablero tiene, en este caso sería la tarjeta 5 de entrada. Canal 7, quiere decir que la tarjeta tiene por lo menos 7 puntos para conectar entradas, estaría en el número 7, y es un tipo de señal analógica. Como pueden ver, de estos 3 diagramas de lazo hay muchas formas de hacer un diagrama de lazo, y cuál es que más se use va a depender de las necesidades del usuario y de las políticas de la empresa que va a ser la dueña final, es decir, donde se van a utilizar estos diagramas.